Hola a todos, fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo vamos a revisar este objetivo de Panasonic, el 50-200 mm f2.8 hasta f4. Es un objetivo para micro 4 tercios, para el formato micro 4 tercios, compatible por tanto con cámaras de Olympus y de Panasonic, y como veis es muy compacto, como suele ocurrir con este tipo de objetivos, ocupa muy poco espacio. Aquí está en el mínimo, que es en 50 milímetros, y aquí sería lo que llegaría hasta 200 milímetros, teniendo en cuenta sobre todo que es el equivalente a un 100-400 milímetros f2.8, f4 en formato full frame, en formato completo. Como decimos, es muy fácil de llevar, muy recomendable. Nosotros lo solemos recomendar bastante en nuestros cursos para fotografía de viajes y de naturaleza. Para fotografía de viajes porque ocupa poco espacio, como podéis ver. Para fotografía de naturaleza porque es un objetivo muy versátil, que te permite hacer fotografías desde el estándar, desde los 50 milímetros hasta 200 milímetros para fotografiar sujetos que están lejos o para fotografía de fauna, por ejemplo. Vamos a ver qué tal se comporta este objetivo en la prueba de campo. Al llegar hasta 400 milímetros f4, bastante luminoso, el objetivo nos permite hacer fotografías de sujetos lejanos, en este caso fotografías o vídeos de fauna. Vamos a hablar ahora del parasol que trae este objetivo, que se utiliza con este objetivo. Afortunadamente viene el paquete cuando lo compramos, es decir que Panasonic ha decidido incluirlo y no tenemos que comprarlo aparte como un extra. Eso está muy bien y es muy práctico para un teleobjetivo de este tipo. El parasol, como veis, tiene unas dimensiones bastante grandes, con lo cual nos va a permitir evitar muy bien los reflejos que pueda causar el sol u otras fuentes de luz dentro del objetivo. El montaje es muy sencillo, se alinea este punto blanco con este otro que veis aquí y se gira hasta que la línea blanca que tenéis se alinee con el punto blanco. En ese momento hace un clic y queda ya ajustado. Como podéis observar, tiene unas dimensiones, como decíamos, bastante grandes, nos van a proteger muy bien cuando hacemos fotografías a contraluz, como es el caso en el que el sol lo tengo de cara, aunque ahora estoy en una sombra para evitar precisamente el sol en mi cara, pero podemos hacer fotografías en dirección al sol o cercana al sol, evitando que los reflejos nos molesten y nos resten calidad en la imagen final. El objetivo queda bien protegido además con el parasol, que es otra de las ventajas muchas veces de llevar el parasol puesto. Si tienes un pequeño golpe o incluso a veces una caída del objetivo, las dimensiones del parasol permiten que este se pueda romper o salir perjudicado, pero no la lente frontal, que además suele ser la más cara de reparar en un objetivo. Una cosa que a lo mejor se podría mejorar, de lo poquito que pensamos que se podría mejorar por el momento en el objetivo, es cuando llevamos el parasol en la posición de transporte, es decir, así, para que ocupe menos espacio, por ejemplo en la mochila, o cuando estamos haciendo fotografías y no nos hace falta el parasol en ese momento, queda muy poquito, al ser de dimensiones tan largas, queda muy poquito espacio, como veis aquí, unos pocos milímetros nada más, para poder utilizar el zoom, para poder elegir el zoom que necesitas. Si hubiese sido, pues a lo mejor medio centímetro más corto el parasol, podríamos haberlo usado mucho mejor.
Eso pasa solamente cuando está en 50 milímetros. Una vez que ya utilizamos otra distancia focal, como el objetivo se alarga, ahora ya sí tenemos más espacio para poder manejarlo mejor. Igualmente, el enfoque solamente se puede utilizar a partir de 150 o 200 milímetros, por la disposición en que está el control del enfoque en el objetivo, que es en la parte delantera. Cuando está en 50 o 100 hasta 150 milímetros, el propio parasol nos lo va a tapar y no vamos a poder enfocar manualmente. Pero cuando estamos fotografiando algo que está lejos, con 150 o con 200 milímetros, entonces sí podremos usar el enfoque manual. Ahora vamos a ver qué tal se comporta el objetivo para vídeo. Como veis, no tiene diafragma seleccionable en el objetivo, se hace en la cámara, con lo cual el cambio de luminosidad es tan versátil como nos permita la cámara a nosotros. Por otro lado, el enfoque no es un enfoque normal, es un enfoque de focus by wire y va muy fluido, no tiene topes ni a un lado ni a otro y se hace en unos 180-200 grados. Una mejora que quizás se le podría hacer al objetivo es que cuando lo llevamos mucho tiempo colgando de la correa o lo llevamos en esta postura, el zoom no tiene bloqueo de la focal, con lo cual, sin querer, automáticamente se va extendiendo, no llega a 200 milímetros nunca, pero es verdad que lo hace más incómodo para llevar y también más propenso a que se pueda dar un golpe. Sería conveniente que en una mejora del objetivo pusieran un bloqueo de focal como tienen en otros objetivos zoom, que lo permitiese llevar al mínimo y que no se extendiera. Vamos a comparar este objetivo Panasonic 50-200 mm con otros zoom que cumplan características similares, que tengan una longitud focal similar. Empezamos con este de formato completo, que es el 70-200 mm VR de Nikon. Como veis, es un objetivo bastante más grande que el de Panasonic. En concreto mide 202 milímetros de largo, pesa 1,43 kilos, mientras que el Panasonic es bastante más ligero, luego vamos a ver exactamente cuánto. El diámetro del filtro es de 77 milímetros, es bastante más ancho para conseguir una luminosidad f2.8 constante en todo el tiempo. Hay que aclarar que en el objetivo de Nikon no se mueve mientras giramos el indicador de milímetros, no se mueve, es decir, es constante la longitud, mientras que en el resto de los que vamos a ver ahora, en los objetivos para 4 tercios y para micro 4 tercios, sí que al variar la distancia focal aumenta la longitud del objetivo. Aún así, como podéis ver, al máximo, que son 200 milímetros, es sensiblemente menor que el de Nikon. El de Nikon es un objetivo estabilizado con VR, tiene 22 elementos en 18 grupos y tiene 6 lentes ED, con lo cual ofrece una calidad muy buena. Es posiblemente uno de los mejores objetivos zoom de la gama de Nikon. Después, con el advenimiento de 4 tercios, cuando Olympus y Panasonic lanzaron el 4 tercios, nos prometieron que al tener un sensor más pequeño, lógicamente, los objetivos también podrían ser más pequeños. Y de hecho es así. Olympus lanzó este 50-200 que veis aquí, que es para 4 tercios. Para usarlo en micro 4 tercios en las cámaras actuales hay que utilizar un adaptador. Es un objetivo que era
bastante más ligero y pequeño que el de Nikon, que tenemos aunque un 70-200 convencional de formato full frame. Pero al estirarse a 200 milímetros, al llegar hasta 200 milímetros, como veis, ya sí que son muy similares en cuanto a su dimensión. Este objetivo Olympus 50-200 ED f2.8 no es constante, es f2.8 3,5 variada longitud focal hace que, lógicamente, aquí llegue menos luz hasta el sensor que cuando está al mínimo. Es un objetivo que tiene 157 milímetros de largo cuando está recogido. Pesa 1,70 kilos, 1,070 kilos, perdón, 1070 gramos, es decir que pesa casi medio kilo menos que el de Nikon, incluyendo el adaptador para trípode, que ahora se lo hemos quitado para mostraroslo. La distancia mínima de enfoque es de 1,2 metros y la magnificación a la que puede llegar, los aumentos a los que puede llegar son 0,21, que es igual que lo que hace al que llega Nikon, pero como es un formato a la mitad de pequeño que el full frame, equivaldría a 0,42. Casi empezamos a adentrarnos en un macro interesante, en un macro casi real. Posteriormente Olympus lanzó un objetivo, que es este que vemos aquí, similar, muy similar en cuanto a su dimensión, aunque un poco más ligero. Este pesa 995 gramos, un poco más ligero, como decimos, tampoco algo sensible que vayamos a notar cuando lo estamos usando, pero que es SW, que quiere SWD. Esto quiere decir que lleva el motor de enfoque ultrasónico de Olympus. Tiene un enfoque bastante más potente, rápido y además mucho menos sonoro que el tradicional. De esa forma igualan a los objetivos que Nikon o Canon tenían también por esa época. Y por último tenemos el que estamos analizando ahora, el Lumix 50-200 con estabilizador de imagen, que lo veis aquí, el Power OS, estabilizador de imagen, que es aún más ligero que el de Nikon, pesa 665 gramos si no me equivoco, y además también es, como podéis ver, 655 gramos, perdón, que ahora me he acordado, y además es bastante más pequeño que el de Olympus que tenemos aquí. Vale, en concreto tiene 132 milímetros de largo. Y si lo usamos en 200 milímetros, tanto uno como otro, veréis que sí que hay una diferencia de tamaño también. Tiene 4 lentes ED con 21 elementos en 15 grupos, repartidos en 15 grupos. Todos estos tienen 9 palas en el diafragma, eso quiere decir que a la hora de producir el desenfoque, el conocido como bokeh, va a ser muy fluido. Vamos a compararlos ahora, ambos sistemas montados en una cámara. El Nikon 70-200 VR lo vamos a montar en una Nikon D500, es decir, de formato APS-C, lo que hace que el equivalente en 35 milímetros, el equivalente en full frame del objetivo ahora sea de 100 a 300 milímetros f2.8 en toda la focal, no varía. Y el Panasonic Leica 50-200 milímetros lo vamos a montar en una Olympus M1+2. Y el equivalente en 35 milímetros sería un 100 a 400 milímetros. Y el diafragma varía de 2.8 cuando está a la mínima dimensión a 3,5 cuando estamos usando el zoom máximo. Como podemos ver, esto hace que tanto la cámara como el objetivo sean menores. Es una de las ventajas, obviamente, de usar un sensor más pequeño. Tanto la cámara, como digo, además al ser mirrorless, al no tener que llevar espejo, también se puede comprimir las dimensiones de la cámara, hacerla bastante más pequeña, y los objetivos también pueden ser sensiblemente menores con un formato de este tipo. Bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante la comparativa. Podéis escribir debajo o dejar vuestros comentarios sobre si habéis tenido alguno de estos objetivos, qué tal os han resultado a la hora de hacer fotografías, qué experiencias habéis tenido con ellos. Seguro que va a ser interesante para todos los que están viendo el vídeo.
Con una distancia mínima de solo 75 centímetros desde el sujeto hasta la cámara y una relación de hasta 1:2, se puede decir que el objetivo nos permite introducirnos en el mundo del macro. Aunque, como en la mayoría de objetivos modernos, no dedicados a macro, no tenemos una relación que nos indique cuánto aumento tenemos en cada momento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la revisión del objetivo Panasonic Leica 50-200 mm f2.8 3,5 estabilizado. Esperamos que os haya resultado interesante. Os esperamos en próximos vídeos. No olvidéis, por favor, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios aquí debajo. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con una distancia mínima de solo 75 milímetros. Vamos ya. Con una distancia mínima de solo 75 centímetros desde el objetivo hasta el sujeto. Hola. Es un objetivo que ofrece una calidad muy buena, como podemos saber. Ahora, volver a empezar. Que veis aquí que no llega, que tiene esa época y además les permite... My world.